¿Cómo coño hemos pasado de esto a esto? La primera década de los 2000 fue legendaria. Aparecen redes sociales como Facebook, YouTube, Apple lanza el primer iPhone y aparecen consolas legendarias como la Nintendo DS, la Wii o la PlayStation 2. Internet estaba avanzando y la tecnología avanzaba a gran velocidad. Y el diseño digital vivía una explosión creativa. Durante aquellos años el diseño digital estaba lleno de color, brillo y de personalidad. Iconos tridimensionales, interfaces que parecían hechas de cristal, texturas, reflejos, todo parecía sacado del futuro. Pero en algún momento todo cambió. Hoy la mayoría de interfaces son planas, minimalistas y para muchos, entre los que me incluyo, aburridas. En este vídeo vamos a explorar algunas de las estéticas más icónicas de aquella época y cómo hemos pasado de aquello en lo que había personalidad y carisma a lo que tenemos ahora. Así que quédate en este vídeo porque comenzamos. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, tenemos que volver a finales de los años 90. El mundo estaba a punto de entrar en un nuevo milenio y la tecnología avanzaba a un ritmo nunca antes visto. Internet empezaba a popularizarse, los ordenadores personales llegaban a millones de hogares y todo parecía apuntar hacia un futuro increíblemente tecnológico. Y ese optimismo también se reflejaba en el diseño. A finales de los 90 y principios de los 2000 aparece una estética que conocemos como el I2K o Y2K, como le queráis decir. Es decir, el año 2000. El nombre viene del famoso problema del año 2000, el miedo a que los sistemas informáticos fallaran al cambiar de siglo. Y es que antiguamente la optimización de los ordenadores era muy importante, por lo que los desarrolladores debían usar algunos hacks. En este caso, muchos programas guardaban el año con solo 2 dígitos, para ahorrar memoria. Por ejemplo, en 1998 se guardaba como 98 y en 1999 como 99. Sin embargo, cuando llegara el 1 de enero del año 2000, la fecha se guardaría como 00, y algunos equipos podrían interpretarlo como 1900 y no como 2000. Esto podía provocar errores en cálculos de fechas y sistemas automáticos como bancos, hospitales o las telecomunicaciones. Algunos hasta temían que se produjeran apagones o fallos en servicios básicos. ¿Y qué fue lo que ocurrió realmente? Pues que justo antes de llegar el 2000, muchos gobiernos y empresas de todo el mundo gastaron miles de millones de dólares corrigiendo y revisando programas. Al final no ocurrió nada grave y se evitaron los grandes fallos que se temían. Pero en el mundo del diseño, Y2K terminó representando algo muy distinto: la obsesión por el futuro. El diseño de Y2K estaba lleno de cromados, reflejos metálicos, transparencias, degradados brillantes y tipografías futuristas. Todo parecía sacado de una nave espacial o de una película de ciencia ficción. Era una mezcla curiosa entre la tecnología, cultura pop y la imaginación que tenía la gente sobre cómo sería el futuro. Y esta estética se veía en todas partes, en páginas web, en interfaces, en portadas de música, en videojuegos e incluso en la publicidad tecnológica. Era el lenguaje visual de un internet que todavía estaba empezando, pero que prometía cambiar el mundo. Es una estética muy característica porque solo con verla piensas, apesta 2000 que flipas. A raíz de esta también tenemos el Frutiger Metro, también conocida como Frutiger Aeroplano, Vector Metro o Vector Vomit. El Metro viene del estilo de diseño Metro de Microsoft, que se usó en Windows 8 y Windows Phone, y el Frutiger de otra estética que veremos más adelante. Y aquí seguramente te estarás preguntando por qué se llama Frutiger Metro si esta nació a principios de los 2000 y está usando un nombre de otras estéticas que vinieron más adelante. Y esto es porque aunque estas estéticas existieran de antes, no empezaron a identificarse y a clasificarse hasta mucho más adelante. De hecho, la mayoría de nombres que vamos a ver en este vídeo no son nombres reales que usaran los diseñadores de la época, sino etiquetas que Internet inventó retroactivamente para agrupar y describir los estilos visuales de los años 2000. El Frutiger Metro se basa en colores vivos y saturados, elementos de la naturaleza, cierto humanismo, texturas brillantes y esquemorfismo, una estética que veremos más adelante. Si bien es cierto que esta estética se usaba más en publicidad y sobre todo en la cultura musical que en interfaces de usuario, creo que merecía la pena mencionarla. La que sí estaba muy relacionada con la tecnología y además es súper característica y fácil de reconocer es el ya mencionado esquemorfismo. El esquemorfismo es una estética que consiste en que las interfaces digitales se parezcan a objetos del mundo real. Si algo se parece a un objeto que ya conoces, automáticamente sabes cómo usarlo. Es decir, que por naturaleza buscaba ser lo más intuitiva posible. Probablemente sea una de las estéticas más míticas y legendarias, y es que aparece precisamente cuando los smartphones empiezan a popularizarse con iPhone y Android, marcando una época mágica para los que la vivimos. En Android, que es lo que yo viví, lo tenías hasta en la sopa. El ejemplo más claro dentro del ecosistema es Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Esta época además estaba plagada de apps basura que todos teníamos, como el simulador de cerveza, el de la vela, la linterna o incluso hasta armas de fuego. Literalmente tenías la tablet llena de estupideces, pero eras feliz y no lo sabías. Hoy en día este tipo de diseño puede parecer un poco recargado o incluso feo, pero en su momento encajaba perfectamente con la tecnología de la época y me genera mucha nostalgia cada vez que la veo. Pero no todo es para siempre y el esquemorfismo no es la excepción. Resulta que dentro de Apple, Steve Jobs estaba a favor del esquemorfismo, junto con Scott Forstall,
jefe de iOS. Pero otro diseñador dentro de Apple llamado Jony Ive, que por cierto está colaborando con OpenAI para sacar un nuevo dispositivo de IA, pensaba lo contrario. Para él el escomorfismo era artificial y visualmente pesado. Apostaba más por el minimalismo, pero en 2011 muere Steve Jobs. Lo que aumentó las tensiones dentro de Apple, y es entonces que en 2012 Scott es despedido, lo que dejó a Jony vía libre para dirigir el diseño de las interfaces, por lo que en 2013 Apple lanza iOS 7, erradicando el escomorfismo, y ya Android fue detrás, llegando así al final de esta era. Como hemos visto, el escomorfismo estaba dominando el ecosistema móvil, pero mientras tanto, otra estética estaba conquistando el resto de áreas del diseño digital, en general. Y sí, te estoy hablando del Frutiger Aero. Y si usaste un ordenador entre mediados de los 2000 y 2010, o incluso consolas como la Wii, seguramente recuerdes este estilo. Mientras que en géneros como el Cyberpunk se nos muestran futuros distópicos donde todo se va a la mierda, Frutiger Aero propone algo completamente distinto. Un futuro optimista y esperanzador. Una visión de la tecnología limpia, brillante y casi utópica. El estilo se caracteriza principalmente por el uso de transparencias, superficies que parecen de cristal, colores muy vivos, degradados brillantes y una mezcla constante entre tecnología y naturaleza. Por eso es muy común ver cielos azules, praderas verdes, agua, burbujas o reflejos de luz combinados con elementos tecnológicos. La idea era representar un futuro donde la tecnología y la naturaleza convivían en armonía. Uno de los ejemplos más claros de esta estética fue la interfaz Aero de Windows Vista y más tarde de Windows 7. Donde las ventanas parecían hechas de cristal y los iconos tenían brillo y profundidad. Durante varios años este estilo dominó el diseño digital. Fondos de pantalla, publicidad tecnológica, páginas web, interfaces, todo transmitía esa sensación de un futuro tecnológico, limpio y brillante. Algo muy característico de esta estética era el uso constante del llamado glassmorfismo, donde las interfaces parecían hechas de vidrio, con botones luminosos y volumen. Pero igual que ocurrió con el escomorfismo, el Frutiger Aero tampoco duraría para siempre. A finales de la primera década de los años 2000, empiezan a cambiar muchas cosas en el mundo de la tecnología. Por un lado llega la crisis económica de 2008, que cambia bastante el tono optimista que dominaba la década. El futuro ya no parecía tan brillante ni tan perfecto como antes. Por otro lado, la tecnología empieza a volverse mucho más cotidiana. Internet ya no era algo nuevo y emocionante, sino una herramienta que todo el mundo usaba todos los días. Y además aparece un nuevo problema. Las interfaces cada vez tenían que funcionar en más dispositivos distintos, ordenadores, tablets, smartphones, y las pantallas empezaban a ser cada vez más pequeñas. Todo ese diseño lleno de transparencias, reflejos y efectos visuales empezaba a verse recargado y poco práctico. Poco a poco las empresas empezaron a simplificar sus interfaces, los degradados desaparecieron, las transparencias se redujeron y el diseño empezó a volverse cada vez más plano. Este cambio se terminaría consolidando definitivamente unos años después con el auge del flat design, o diseño plano, que acabaría dominando el diseño digital durante toda la década siguiente. Después de años de interfaces llenas de texturas, transparencias, reflejos y efectos visuales, el diseño digital empezó a moverse en la dirección opuesta. El flat design propone una filosofía mucho más simple, eliminar todo lo innecesario y quedarse solo con lo esencial. Desaparecen las texturas, las sombras exageradas y los efectos tridimensionales. En su lugar aparecen colores planos, iconos simples y tipografías limpias. Uno de los primeros grandes ejemplos de este cambio fue el rediseño de Windows 8, que introdujo la interfaz Metro con grandes bloques de color y un diseño completamente plano. Poco después, Apple siguió el mismo camino con iOS 7, eliminando casi por completo el escomorfismo que había dominado los smartphones durante años. Desde entonces, el flat design se ha convertido en el lenguaje visual dominante en el diseño digital. Hoy prácticamente todas las aplicaciones, páginas web y sistemas operativos siguen esta filosofía, interfaces limpias, minimalistas y pensadas para funcionar bien en todo tipo de dispositivos. El problema es que, aunque este enfoque es mucho más práctico y eficiente, muchos sienten que en el proceso se perdió algo del carácter y la personalidad que tenían los diseños de los 2000. Si miramos atrás, es curioso ver cómo el diseño digital refleja muy bien la mentalidad de cada época. A finales de los 90 y principios de los 2000, el mundo estaba fascinado con la tecnología. Internet era algo nuevo, los ordenadores llegaban a cada vez más hogares y el futuro parecía lleno de posibilidades. Por eso el diseño de aquella época estaba lleno de brillo, colores, efectos y optimismo. Luego llegaron los smartphones, el escomorfismo y las interfaces que imitaban objetos reales para que todo el mundo pudiera entender cómo usar esta nueva tecnología. Después vino el Frutiger Aero, con esa visión casi utópica de un futuro limpio donde la tecnología y la naturaleza convivían en armonía. Y finalmente llegó el flat design, que simplificó todo para adaptarse a un mundo donde la tecnología ya no era algo nuevo, sino una herramienta cotidiana. Quizá el diseño actual sea más práctico, más limpio y más eficiente, pero para muchos también perdió parte de la personalidad y el carácter que tenían los diseños de los 2000. Y quizá por eso hoy tanta gente siente nostalgia por aquellas estéticas. Y nada más, gente, espero que os haya gustado este vídeo. No os olvidéis de darle like y de suscribiros al canal si ese es el caso. Y además podéis comentarme cuál es tu estética favorita, cuál es la que más recuerdas con
más nostalgia, ¿qué te parece el diseño plano actual? Y sin nada más que decir, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.